Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bolivia Web TV, que como todos los días, le trae las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán. Comenzamos las noticias de este viernes 9 de octubre. Arrancamos Bolivia News hablando de cine boliviano de exportación, porque debido a la gran aceptación del público californiano en Estados Unidos, la película boliviana Olvidados seguirá en cartelera desde este viernes 9 de octubre hasta el miércoles 14 del mismo mes en el Lemons Music Hall, en la ciudad de Beverly Hills, California, Estados Unidos. Todos los latinoamericanos y en especial los bolivianos que viven en el sur de California podrán continuar disfrutando de esta producción cinematográfica que trata de la Operación Cóndor, una campaña de represión y persecución política respaldada por la CIA en la década de los años 70 durante las dictaduras militares en América Latina. Esta historia fue dirigida por el cineasta mexicano Carlos Volado y producida por la actriz boliviana Carla Ortiz y protagonizada por el mexicano Damián Alcázar. El film Olvidados ganó 4 premios Maya y fue la candidata oficial de Bolivia en la categoría de Mejor Película Extranjera en la versión 87 de los premios Oscar de la Academia. En el arranque les contamos que el canciller Heraldo Muñoz se disculpó e indicó que no asistirá a la entrevista a la que fue invitado por la ministra de Comunicación Marianela Paco para el canal estatal Bolivia TV. La respuesta fue entregada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El canciller chileno Heraldo Muñoz argumentó que tiene una recargada agenda y dejó abierta la posibilidad de hacer la entrevista en la capital chilena, según dice la nota enviada al consulado en Chile y según lo reporta precisamente un periódico boliviano como es el periódico La Razón. En tanto, la ministra Marianela Paco indicó que no es seria la postura de los políticos y el gobierno de Chile, que digan una cosa un día y luego retrocedan y cambien de idea. Nos parece extraño y poco respetuoso para nuestro país, dijo la ministra de Comunicación de Bolivia, quien también dijo que da por cerrada la oferta de entrevistar al canciller chileno Heraldo Muñoz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, garantizó que se pagarán los bonos y subsidios sociales instituidos por su gobierno, independientemente de la bajada de los precios del petróleo y a pesar de que este repercute directamente sobre el precio del gas, en el que se sustenta la economía boliviana. Entre los principales subsidios instituidos por Morales desde que llegó al poder en 2006 figuran el bono Juancito Pinto para prevenir el abandono escolar, el Juana Azurduy para mujeres en estado de gestación y la renta dignidad para ancianos sin otros ingresos y el nuevo subsidio prenatal universal para mujeres que se entrega desde ayer precisamente en todo el territorio nacional. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN, pronosticó que hasta fin de este año o principios del próximo se podría generar el cierre de cooperativas mineras, especialmente en Potosí, por la baja cotización internacional de los minerales. Así lo dio a conocer a la ANF el nuevo presidente de FENCOMIN, Carlos Mamani, quien solicitó al gobierno nacional una reunión para buscar alternativas o políticas mineras que puedan paliar esta crisis que está afectando a la totalidad de las cooperativas. Queremos saber el punto de vista del gobierno sobre la crisis, dijo Mamani. Frente a esta situación, el ex senador y minero cooperativista Andrés Vilca apuntó que después de 10 años se está suscitando una nueva crisis minera en el país. Cambiamos de información en Bolivia News, esta vez para contarles que el Tribunal Supremo Electoral remitió el informe técnico sobre la pregunta de referéndum del próximo 21 de febrero del 2016, sin dar a conocer a los medios de comunicación el contenido de ese documento. Y en la Asamblea Plurinacional, los legisladores también optaron por el silencio, aunque preparaban un viaje a Sucre que debe realizarse el día de hoy, según informó el periódico El Deber de Santa Cruz. Ayer por la tarde se preparaba el viaje del senador Milton Barrón a Sucre por ser el accionante, pese a que los opositores afirman que el senador masista no puede ser accionante porque no le permite el Código Procesal Constitucional. En tanto, el diputado Tomás Monasterio denunció una reunión previa entre los presidentes de las dos cámaras legislativas
con los vocales electorales. El alcalde paceño Luis Revilla anunció que no cederá ante el bloqueo que realizan los choferes de la ciudad de La Paz y se decomisarán placas a los vehículos públicos si ponen en vigor un aumento ya previamente anunciado. Un aumento que sería de facto de 0.50 centavos de bolivianos en los pasajes, en la escala de pasajes que rige actualmente en la ciudad de La Paz. Dice que se busca aplicar una tarifa política. Revilla pidió a la población que no pague ni un solo centavo más de lo que está actualmente establecido y explicó que las protestas de la Federación de Transporte Urbano de La Paz, liderada por Roy Patti, responden a otro tipo de intereses. Primero nos dicen que quieren estudio técnico y ahora quieren una tarifa política. No podemos actuar de acuerdo a sus caprichos, indicó Revilla. En Cochabamba se construirá la Ciudadela del Conocimiento desde el 2016 para fomentar la investigación y tecnología a fin de consolidar la liberación del país en esta área. En el lugar se plantea formar a estudiantes de los 9 departamentos del país en diversas áreas de la investigación científica. Ahí vivirán el tiempo que dure su educación. Así lo anunció el vicepresidente Álvaro García Linera en el marco de la ceremonia de clausura de la 5ª Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana, realizada precisamente en la ciudad de Sucre. García Linera destacó que esa ciudadela será un espacio generador gratuito de conocimiento donde se creará pequeños genios, anunció. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza en 7 bolivianos 73 centavos. El yen se cambia en 0.057 bolivianos, mientras que el real brasilero se ubica en 1 boliviano con 79 centavos. Como no podía ser de otra manera, en el arranque hablamos de la selección boliviana que tuvo un triste debut luego de perder por 2-0 ante Uruguay, que consiguió su primer triunfo en la altura después de 9 partidos en La Paz. Uruguay consigue su primer triunfo en la altura, lo cual es para ellos un dato histórico. Un equipo con mucho nerviosismo y desesperado por abrir el marcador fue el que se vio desde el primer minuto de juego en el césped del Hernando Siles, mientras que su rival, más calmado y con jugadores de mayor jerarquía, sacó provecho de las imprecisiones del fondo boliviano para asestar 2 goles a la ilusión de la fanaticada nacional que abarrotó las graderías del Hernando Siles. Los celestes mostraron además una mejor defensa y los remates de Chumacero, Campos y Castro no lograron inquietar el arco uruguayo. Amigos de Bolivia News, bolivianos en el exterior. Hasta aquí los temas más destacados desde Bolivia para el mundo para esta jornada de viernes. Deseamos que tengan un excelente fin de semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.